La crianza en el siglo XXI no solamente está complicada, sino que la están complicando. La están desarrollando de una forma que lo que conocíamos como familia no es, y estamos desconstruyendo y construyendo cosas que no están beneficiando a los hijos. De eso es lo que estamos hablando en Hackeando la Mente Extra hoy. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. Agradecido, bendecido y alegre de que estés con nosotros nuevamente en otra semana con otro tema súper importante y esta vez más familiar, más dirigido a la crianza. Pero antes de entrar en eso y con la invitada que tenemos, quiero agradecerte por los likes y los shares que has dado de los temas, de los shorts que hacemos o de la verdad o de los reels que estamos haciendo. Pero sobre todas las cosas, te agradecemos a aquellos que se han suscrito por haberse suscribido al canal de nosotros en YouTube. Pero aquellos que nos están viendo y que no se han suscrito, denle like, denle share, suscríbete y ayúdanos a mantener este canal abierto y que sea, ¿verdad? Como ha sido hasta ahora, un foro para informar, para educar y para construir. Desde los estudios de GW5, donde es nuestra casa, estamos alegres y contentos de estar aquí. Y hoy, para hablar de este tema, tenemos a una gran amiga de hace muchas décadas. Cuando digo décadas, no son tantas, pero son unas cuantas décadas. A la doctora María Valderrama. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Mirando hacia atrás, tú estuviste en el primer season, así que fue hace 3 años atrás la primera vez que Correcto. estuviste con nosotros, que fue súper interesante. Cuando estábamos hablando de qué temas quería que yo hablara, te dije que cuál era lo que estabas viendo dentro de tu práctica privada. Y una de las cosas que me comunicaste fue, Waldemar, la crianza. Están sucediendo unas dinámicas totalmente diferentes, están habiendo unos conflictos totalmente diferentes. Estamos hablando de 10, 20 años atrás, de que nos estaban dando. ¿Cuáles son esas primeras, verdad? O sea, si vamos a ver la crianza de hoy día, que tenemos una tecnología, que tenemos una sociedad hiperconectada o Sí. hipersensible, entre otras, ¿verdad? Hablaba hace poco con la doctora María Isabel Pico referente a la ansiedad que están teniendo estos jóvenes, pero la ansiedad también viene de la familia. ¿Qué está sucediendo en las familias hoy día? Para poner en contexto, ¿verdad? O sea, las familias hoy día, ¿qué diferente están viviendo hace 10, 20 años atrás? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a ti. Confío que lo que compartamos puedan ser herramientas para las personas que nos van a escuchar. Pues tú sabes que yo soy psicóloga y educadora, pero también soy madre. No atiendo niños, pero sí atiendo muchos padres en el proceso de recomendaciones para cómo manejar a sus hijos. Y respondiendo a tu pregunta, tenemos una sociedad completamente diferente posiblemente a cuando tú y yo nos criamos, porque nosotros somos bastante cercanos y contemporáneos en edad. En edad. Así que el sistema familiar cambió. Ya no es un sistema familiar como el que, ¿verdad? ¿Cuántas décadas atrás? Como 5 décadas atrás. Sí, vamos a ponerle en los 70 y 80 cuando nos estamos Exactamente, cuando nos estuvimos criando, que era un sistema familiar mucho más hogareño, papá y mamá estaba ¿verdad? Estaba en el sistema, y si papá y mamá no estaba, pues había una abuela o unos abuelos, unos tíos, había una comunidad familiar, ¿verdad? Y entonces, ya ahora estamos en el 2025. Y entonces el sistema familiar cambió. Todavía, claro que encontramos sistemas familiares donde tenemos papá, mamá, abuelo, pero ahora tenemos una gran diversidad. Así que los roles cambiaron, el sistema familiar cambió, la estructura cambió, el impacto de la tecnología ha hecho una diferencia en la... bien marcado. Bien marcado respecto a las relaciones interpersonales, el manejo de las emociones, la concentración, el enfoque, la integración social. Así que hay un sinnúmero de factores y variables que han cambiado y se han modificado. Cuando hablamos de crianza, regularmente yo lo defino, ¿verdad? Como todos aquellos valores o todas aquellas enseñanzas que yo voy a aprender en mi casa y luego las voy a aplicar en la sociedad. Ajá, se supone, se esperaría. ¿Verdad? Eso es lo que yo entiendo. Sí, pero hoy día estamos hablando que estos niños, estos jóvenes,
no están aprendiendo estas cosas por sus padres, sino lo están aprendiendo por los medios digitales. Bueno, yo siempre digo que en conducta nunca podemos generalizar y globalizar, Okay. pero en este momento el sistema familiar cambió y a veces la gente pregunta, ¿dónde surgen los valores? Ujú. Y tenemos que regresar a lo básico. Los valores, estén padres, madres o de la forma que estén constituidos, se aprenden en la casa, se afinan y se validan en las otras, ¿verdad? Fuera de la casa. Fuera de la casa, que es la escuela, que es la comunidad, que es ¿verdad? El sistema del espiritual, la iglesia. Así que, pero se aprenden los valores en la casa. Entonces, como el sistema está diferente, pues se trastoca. Se trastoca. O sea que en otras palabras, los padres no están, que es bien interesante, estábamos hace poco con Lara Caride y estábamos hablando de la importancia en las empresas, ¿verdad? De los valores en las empresas. Sí. Y algo que yo encuentro mucho cuando estamos en empresas es que si los valores de la empresa no son los valores que tú tienes, no hay un match y hay un conflicto. Pero esos valores que tienen esos empleados, esas personas que están trabajando allí, fueron aprendidos en la casa. Pero si hoy día los padres no tienen definido cuáles son sus valores, cuáles son los valores que le vas a transmitir a ellos. Claro, claro. Y eso que tú traes es muy importante y pertinente porque cuando hablamos de modelos de disciplina saludable, Ujú. una de las primeras recomendaciones es que el sistema familiar identifique si está siendo coherente. Vamos a definir qué es coherente. Coherente es que lo que está promoviendo, Ujú. solicitando, haciendo mentoring, ¿verdad? Ujú. Sea congruente con su conducta, con su Con las comportamiento, con las acciones, ¿verdad? Y entonces eso es uno de los pilares en el proceso de promover y lograr una disciplina saludable, que lo que papá, mamá o la red de apoyo de ese sistema familiar promueve como lo adecuado, lo correcto, ellos también lo hagan. Ujú. O sea, hay que ser O coherente. sea, que si yo digo que seas honesto, es que tú seas honesto. Exactamente. Que si yo digo que seas puntual, es que yo sea puntual. Exactamente. Porque de lo contrario, entonces hay una dicotomía y entonces, ¿qué sucede en ese aprendizaje? Hay una disonancia y Perdón. se pudiera distorsionar la conducta, el carácter y el proceso de aprendizaje. Y siempre soy clara, nunca podemos o debemos globalizar el hecho de que un niño, una niña o unos niños hayan tenido una exposición inadecuada, Ujú. va a establecer completamente que van a ser personas distorsionadas porque el ser humano tiene libre albedrío, ¿verdad? Y todas las personas tienen la capacidad de ser maduros desde que los primeros años. Pero es importante que para que esa formación sea más adecuada, lo recomendable es que los adultos que guían sean, ¿verdad? Se dé ese proceso de uniformidad entre lo que digo, lo que solicito, lo que promuevo enseñar y mi comportamiento. Porque si no es congruente, pues va a haber una confusión. Va a haber una confusión. ¿Y qué sucede cuando un niño tiene una confusión de un valor? Que puede tener, puede hacer como digo yo, puede hacer su análisis, ¿verdad? O llegar a su propia conclusión. Llegar a sus propias conclusiones partiendo de la premisa que lo que yo veo, pienso, es lo correcto y en muchas ocasiones pues no necesariamente, ¿verdad? Otro de los factores para lograr una disciplina adecuada es promover la independencia y la autonomía, así como la inteligencia emocional. Porque, como yo te comento, yo no veo niños, yo veo muchos adultos y muchos estudiantes jóvenes universitarios. Ujú. Y en muchas ocasiones lo que identifico es que han tenido unas experiencias de vida interesantes, han ido a todos los grados, han pasado de forma competente todos sus grados, llegan a la universidad, pero tienen dificultad para integrarse en el sistema de vida de adulto, porque hay una carencia de destrezas de vida independiente y autonomía. ¿Y de dónde surge eso? Que desde que comenzó su vida en el sistema familiar, no se promovió el que ellos fueran independientes y autónomos y le hacían las cosas, ¿ves? Entonces crecen dentro de un escenario que es completamente diferente a la época de nosotros, y entonces no desarrolla esas destrezas de vida independiente y autonomía que son lo que va a lograr que cuando vayan al mundo profesional puedan integrarse y ser efectivos y ser eficientes.
Cuando estábamos hablando referente a este tema, estábamos buscando qué temas íbamos a discutir. Una de las cosas que me llamó la atención cuando hablamos de la crianza en el siglo XXI, en el 2025, era específicamente eso, la inhabilidad o de los padres a querer resolverle la vida a sus hijos, hacerle todo a sus hijos más fácil, imposibilitando que ellos puedan aprender esas destrezas para vivir independiente. Sí. Tú ves a los adultos, tú ves a los jóvenes, ¿qué patrones o qué cosas estás viendo? El por qué por qué los padres insisten en resolverle la vida a los hijos, si cuando ellos crecieron, el no tener a alguien fue lo que los forjó a ellos. Pues mira, Nuevamente, es general, pero... es general, exacto, no podemos globalizar, ¿verdad? Pero muchas veces cuando llegan jóvenes universitarios con esta estructura de conducta o de personalidad y cuando se ausculta sobre el sistema familiar o viceversa, que realmente primero vienen los padres buscando una orientación sobre cómo manejar mi relación con mi hijo o la disciplina, pues lo que yo observo y también cuando se revisa la literatura se puede identificar esta información, es que en muchas ocasiones cuando son jóvenes que no han desarrollado esas destrezas como tú lo defines, tiene que ver con este papá, esta mamá o este sistema, insisto, familiar. ¿Seguro? De apoyo, que parten de la premisa que como ellos tuvieron un sinnúmero de limitaciones, también el factor de la violencia, pues tienen en su mente, yo quiero que mi hijo no se exponga a la misma experiencia de vida que tuve yo. Y yo siempre digo esto, si queremos que la personalidad de un individuo que está en desarrollo se trastoque, haz dos cosas. O le quitas todo, con mano dura, violencia, desproporcionado, o le das todo. Y entonces... ¡Wow! O le das ¡Qué todo. poderoso eso! O le das todo. O le quitas todo o le das todo. Sí. Una vez más, como te digo, comprendiendo que todos los seres humanos, yo siempre digo, el que una persona haya tenido una experiencia de vida compleja y difícil no quiere decir que no va a lograr desarrollarse. ¿Ves? Porque los seres humanos somos resilientes y tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero normalmente cuando hablamos de conducta delictiva o conducta inadecuada, detrás de eso hay dos parámetros, dos factores. O le han dado absolutamente todo sin promover el desarrollo de vida independiente y autonomía, o le han quitado absolutamente todo y entonces se da un proceso de una distorsión de lo que pudiera ser su proceso de vida, ¿verdad? Entonces, el reto es el punto medio, porque todo lo que es en exceso puede dañar a un individuo, Así que es un reto el proceso de crianza y de disciplina en el 2025, ¿verdad? Porque todavía no necesariamente se habla de educación a padres. Los niños o los jóvenes no vienen con instrucciones. Y el otro parámetro es que si los papás o el sistema familiar no se ha educado sobre las guías o los factores o las variables o para ese proceso de disciplina, en los primeros años se observa entonces la conducta de reto cuando son adolescentes y jóvenes y muchas veces tarde, porque la formación de la personalidad se da desde 0 hasta 15, 17, 18 años. Los últimos estudios lo extienden un poquito más, ¿verdad? Pero normalmente se esperaría que sea de 0 a 16, 18 años ese desarrollo de personalidad. Así que si al principio no fuiste el mentor, no se dio el proceso de forma adecuada. No fuiste firme en un no momento fuiste determinado. fuiste coherente, no estableciste los límites saludables. Porque cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de violencia, ¿verdad? No, estamos hablando de límites saludables, estamos hablando de estructura, estamos hablando de consecuencias. Exacto. Estamos hablando de ser coherente, estamos hablando de promover destrezas de vida independiente, autonomía, estamos hablando del respeto por la diversidad. O sea, son un sinnúmero de valores de vida que, claro que la escuela orienta, pero de donde surge inicialmente es de la casa, es del sistema familiar. Tú has tenido la experiencia por muchos años de trabajar con la población penal. Uh-huh. Y es una población bastante olvidada. Sí.
no sé si es el 80%, 90% de las cárceles están llenas de hombres. Sí, hay un por ciento mayor de varones en ¿Verdad? las cárceles, sí. Mirando esta estructura de la crianza, ¿qué les faltó o que no les dieron o que les quitaron a estos que están en estas instituciones penales? Bueno, una vez más, no puedo generalizar, pero la mayoría de los casos que yo impacté, ¿verdad? E interactué, tienen en común, una vez más, que el sistema familiar era un sistema familiar que no era adecuado y no era cónsono. Okay. Eres muy impresionante en tu rol como psicólogo entrevistar a una persona que está dentro del sistema carcelario, y yo siempre digo esto con mucho respeto: yo nunca me encontré a ninguno torpe. O sea, personas con habilidades y destrezas, inteligencia promedio y normal, muchos con oficios y con profesiones, más sin embargo a nivel emocional y psicológico había una gran dificultad para gestionar de forma saludable y adecuada las emociones. Y cuando se identificaba ese historial previo, inicial, se identifica normalmente que vienen de un sistema familiar que no es saludable. Que no había supervisión, donde no se establecían una vez más los límites. O sea, que el tema de disciplina es importante hablarlo, orientarlo, leerlo, volver a replantearlo. Porque experimentarlo, no estamos hablando de violencia. Si pasa algo, si pasa algo en un sistema familiar y papá, mamá o las personas que sean las personas responsables de ese sistema familiar son indiferentes, son evitativos, son evasivos, pues esos niños o esos menores, eso es lo que van a aprender. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Y yo siempre digo esto, que el acto más violento es la indiferencia. El acto más violento es la indiferencia en todos los sentidos y en todos los niveles. ¿Y por qué? Que mira qué interesante, porque no hay agresión verbal, no hay agresión física, pero ¿por qué es el más violento? Es el más violento porque tiene un impacto en la psiquis de ese individuo, porque no sabe si es correcto, si es incorrecto, qué está pensando la persona. ¿Ves? Entonces es una completa indiferencia, un completo silencio. No hay una reciprocidad. Y uno de los factores para que se dé una relación saludable es la reciprocidad. Así que si pasa algo y los niños están alrededor y no hay una consecuencia o no hay un acuerdo o una explicación o una orientación, pues ellos con sus herramientas, las que tengan, harán su resumen y su análisis, ¿verdad? Y muchas veces no van a hablar con los padres, no hablan con los padres, pero entonces hablan con gente externa que no tenemos forma de controlar esos factores externos. Y tú no sabes lo que le están diciendo que va a formar entonces parte de sus criterios. Claro, y en este momento lo más accesible es la tecnología, ¿verdad? Es el celular. Así que el tema de la tecnología ha impactado las relaciones interpersonales, las relaciones entre padres e hijos y el proceso de las emociones, de las medidas de afrontamiento o las herramientas de cualquier ser humano interactuar de forma más adecuada y saludable. Sé que eres educadora dentro de toda la experiencia que has tenido. Ahora cuando estás viendo a los futuros psicólogos, ¿verdad? Y psicólogas que van a salir a la calle, estás viendo que esta nueva generación, ¿verdad?, que van a estar ahí, se les hace también difícil identificar sus emociones por falta de algún modelaje dentro de sus crianzas. Pudiéramos decir que en algunos casos sí, ¿verdad? El hecho de que... Y cuando digo estos estudiantes, oye, universitarios en general. Sí. Algunos sí, otros no. Ellos vienen de la nueva generación, así que ellos vienen también con el reto de primero conocerse a sí mismos para luego poder atender a otras personas, seguro, aunque tengan esa preparación académica. Claro que sí. Claro, en el camino así como te comento, ¿verdad? Hemos hablado el reto de la disciplina en las nuevas generaciones. También me maravillo de estudiantes de jóvenes de 18, 20, 25 años con una gran sensibilidad, un gran compromiso en su profesión. En el caso mío, pues yo soy psicóloga, seguro, y acompaño en formación a psicólogos jóvenes.
chicas, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y entonces, ¿sabes? No es que toda la generación es así. No, estamos claros. Estamos Sí. claros, ¿verdad? Pero ellos también tienen unos retos. Porque es una sociedad. Hay un autor que a mí este señor se llama Dutton, D-U-T-T-O-N, y él habla de la conducta violenta, de la personalidad violenta. Y hay otro autor que se llama Gabo Mater, que es un psiquiatra, y él habla de que cómo la gente no va a estar emocional y psicológicamente impactada si la sociedad está enferma. Entonces nos convertimos en unos sobrevivientes, porque lo ideal y lo recomendable es que ese sistema familiar desde el principio esté diáfano, esté coherente, esté saludable, pero todas las funciones han cambiado y todos los sistemas familiares han cambiado, y la gente tiene que salir a trabajar, ¿sabes? Eso es una realidad. Así que posiblemente cuando tu mamá y la mía y ellos salían a trabajar, nosotros nos quedábamos con nuestros seres queridos, pero en este momento muchas veces eso no pasa, y esa variable también impacta. O sea, se cambió ese sistema por completo también. Me gustaría entrar un poquito, hemos hablado de disciplina. Yo creo que la base de toda crianza debe ser disciplina. La gente ve disciplina, cuando habla de disciplina dice castigo, habla de dar pela, habla de tirar chancleta, habla de dar con palo, habla de castigarte por una semana, habla, o sea, de todas estas cosas que a nosotros nos sucedieron. ¿Estamos claros? Entonces nos fuimos de un extremo, como ahorita estaba diciendo, me quitaste todo o me diste, a ver, no te voy a dar, no te voy a gritar, no te voy a decir nada porque no te quiero ofender. Ajá, exacto. O sea, nos fuimos de un extremo a otro. Exactamente. Entonces, dentro de lo que tú has vivido como terapeuta, ¿verdad? Dentro de tu práctica y como dentro de tu vida de experiencia como mamá de que criaste a 2 varones, ¿cuáles son esas cosas básicas en una crianza que debe de existir, ¿verdad? Porque nos gusta educar y sí, estás hablando, te estoy entendiendo, Waldemar, te estoy entendiendo, doctora, pero, ok, dame cosas prácticas que pueda implementar. Sí. Yo hice mi lista. Yo estoy claro. Por eso te lo estoy preguntando. Ya la vi. Ya la viste. Así que a mí siempre me gusta entregar listas porque las personas necesitan irse con herramientas. Estamos ¿verdad? claros. Así que dentro de todas esas posibilidades, la recompensa del comportamiento de forma adecuada. Eso es lo que nosotros llamamos refuerzo positivo. Okay. Así que si pasó algo y recogió, lavó, limpió el carro, pues no dejó los trates listos. Es importante ese refuerzo positivo, Ya. pero si pasa algo y una vez más no tomas la postura de establecer, vamos a pensar, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a negociar, son evasivos, pues la evasión es un no. Por lo cual es importante promover el diálogo, no la discusión ni la gritería, que ese es el próximo. Pero dentro de ese diálogo, doctora, ¿debe haber algún tipo de consecuencias si la conducta es continua? Claro. Sí. Porque algunas veces hablamos de consecuencias y la gente, no, pero es que tiene que haber una consecuencia para que el cerebro lo registre, de lo contrario, no lo registra. Claro, y eso es importante porque es importante promover el que si llegamos a una negociación o a un acuerdo, debemos cumplir con lo que acordamos. Sí, claro. Porque una vez más, si no cumplimos, no estamos siendo coherentes. ¿Ves? Así que la coherencia es sumamente importante en todos los parámetros. Pero si no hay una coherencia, entonces hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Que la consecuencia muchas veces va a ser el que no se dio ese proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que implica un valor. ¿Ok? Así que no se debe ser evasivo o permisivo cuando ocurre lo contrario. Así que primero hablamos de la recompensa de ese buen comportamiento, pero si surge algo, tenemos que hablar del tema. Hablar y negociar, como dijiste. Hablar y negociar. Hay que tener la madurez de hablar los temas incómodos en rol de papá y mamá y en todos los niveles, ¿verdad? Permita que las consecuencias naturales les enseñen a su hijo lo que está pasando. Una vez más, vamos otra vez al hecho de que si surge una situación, promovemos ese diálogo, permitamos que de forma natural ese niño, esa niña o ese joven pueda analizar
¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles serían las consecuencias si yo no modifico esta conducta? ¿Ves? Importante considerar la edad del menor para poder establecer los límites. Y esto Puede ser relativo, porque hay niños de 6 años que son mucho más maduros que uno de 12. Claro, o sea, es claro. como... Pero, por ejemplo, a veces yo escucho padres muy preocupados porque un niñito de 3 o 4 años le levantó la faldita a una nena o viceversa, y entonces se da un conflicto, y parte del proceso de desarrollo de los niños y de las niñas es tener curiosidad, ¿verdad? Entonces se exceden en cómo van a disciplinar una situación como esa, que eso constantemente yo lo veo. Importante ser claro. Y cuando hablamos de ser claro, regresamos al tema del diálogo y de la negociación, tenemos que validar y confirmar que nos están entendiendo, que nos están comprendiendo. Súper importante. Porque si eso es una comunicación efectiva, porque yo te puedo decir lo que tú quieras y tú vas a interpretar lo que tú quieras. Exactamente. Por lo cual, siempre es importante cuando vamos a dialogar en asuntos de disciplina, validar y confirmar, ¿me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo? Eso es importante. Hay que mostrar respeto, y eso es uno de los valores más importantes que se promueve, que se debe promover, que es los valores del respeto, la igualdad, la tolerancia, la ética y la diversidad. Sobre todo el tema de la tolerancia, porque estamos muchas veces en situaciones, en esta realidad, donde no somos tolerantes. Tenemos la expectativa de que todo el mundo tiene que comportarse como yo quiero y como yo espero, pero uno debe ser facilitador, uno debe ser paciente, y lamentablemente por la falta de tolerancia es que pasan tantos eventos violentos, ¿verdad? Así que la tolerancia es un valor que es pilar. ¿Y dónde se aprende? En la casa, como esos niños o esas en las niñas, interacciones con ese entorno familiar. Exactamente. Lo más importante, que lo hemos hablado durante mucho tiempo en nuestra carrera, la importancia de promover el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿verdad? Dentro de toda esa diversidad de inteligencia, se ha comprobado que la gente puede tener 2, 3 grados, pero si carece de inteligencia emocional va a tener dificultades para gestionar las emociones, tolerar y compartir con la gente, relacionarse, mantener un buen juicio. Así que como que se menciona, pero como que nos perdemos a veces de perspectiva qué es esto de inteligencia emocional, ¿verdad? Y establecer la jerarquía familiar. En todos los sitios, y tú que eres un experto en empresa, hay una jerarquía. Pues en el sistema familiar debe haber una jerarquía. Y esa jerarquía, que este es el gran reto, debe ser uniforme. Y cuando digo uniforme es que cuando un niño, una niña, vive con mamá, papá o con las personas que vivan, todo ese sistema familiar debe coordinar cuál es la forma en que vamos a disciplinar. Y que la forma en que vamos a disciplinar, si hay que tomar una acción, pues que seamos congruentes, que respetemos, que no quitemos el acuerdo previo. Así que los niños... Que el abuelo no le diga a la mamá, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Si, no, vente, que tú estás con abuela. Y entonces le quita la autoridad a la mamá. Exactamente. Entonces alinea a favor del niño y en contra de los padres o de las personas que hayan tomado la responsabilidad ética, moral de criar a este niño. Así que es complejo. Y entonces para poder lograr una disciplina saludable y adecuada, todas las partes deben hablar, verificar, confirmar. ¿Okay? Así que dentro de todas esas posibilidades de recomendaciones para lograr una disciplina adecuada y saludable, se debieran hablar, practicar, definir todas estas recomendaciones o todos estos factores de afrontamiento, ¿verdad? Para que la sociedad sea un poco más saludable. Pero conectados todos en internet, conectados todos en el celular. La tecnología tiene unos atributos que, ¿verdad? Que tenemos unas ventajas. Tenemos un gran acceso a información inmediata, pero debemos tener el cuidado de poner el filtro. Porque lo que los muchachos no aprenden en la casa lo van a aprender en cualquier exposición en celular, en el celular. ¿Okay? ¿Qué más me quieres preguntar?
Yo creo que es suficiente y es mucha información. Al revés, estoy contento porque pudimos llegar a unas herramientas que las personas puedan implementar o puedan cuestionarse, ¿verdad? Exactamente. Al traerte aquí a este espacio de Hackeando la Mente, no es más allá para provocar el pensamiento crítico. ¿Estoy haciendo eso? ¿No lo estoy haciendo? ¿Estoy implementando? ¿Estoy negociando? ¿No estoy negociando? ¿Los niños están teniendo consecuencias o no están teniendo consecuencias? ¿Estoy siendo coherente? O sea, todas estas cosas que estamos hablando, la idea es que tú te pongas a pensar, ¿eso lo estoy haciendo yo? Y si lo estoy haciendo, ¿es adecuado? ¿Me está funcionando? ¿No me está funcionando? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde te puedo contactar? ¿Dónde la gente te puede ver si quisiera más información? Bueno, me pueden contactar a través de mi teléfono, 787-402-9061. Me envían un texto, un mensaje. Pues yo siempre estoy sumamente ocupada, pero con mucho gusto, cuando recibo los mensajes los respondo. Así que invito a que las personas se tengan paciencia a ellos mismos, ¿verdad? Y también que cuando estamos en este rol de ser papá y mamá, ser responsable sobre si hubo alguna situación en mi vida que la estoy llevando a mi rol de papá y mamá, cómo la puedo aliviar, cómo la puedo sanar, para promover una crianza saludable y en bienestar. Y una estrofa que yo le regalo mucho a mis hijos es: el reto en la vida es el punto medio. Wow, qué poderoso. Con eso terminamos Hackeando la Mente Extra. Gracias por estar con nosotros. Denle like, denle share. Compartan esta información súper importante para aquellos que no son padres y para los que van a ser padres. Hasta la próxima. Gracias.